De vuelta con ustedes esta tarde aquí en el Financiero Bloomberg. Momento de hablar con los que saben. Maite Ramos es una de ellas. Ella es presidenta de movilidad de Coparmex Ciudad de México para hablar de dos temas fundamentales de la Ciudad de México. Claro, los estacionamientos y el holograma cero de verificación. ¿Qué? Controversia con este último. ¿Por dónde quieres comenzar, Maite? Pues mira, yo creo que empezamos por estacionamientos. Muy bien. ¿No? Porque además hoy es un día importante, hoy se entrega el premio al concurso que se ha estado trabajando en los últimos meses, que es Menos Cajones, Más Ciudad. ¿De qué se trata? Y es entrar a este tema de discusión, que además es uno de los temas más polémicos que existe, porque hay, obviamente, quien está mucho a favor de que haya estacionamientos, pero no revisamos qué es lo que está detrás. Cuidado, no es que nosotros digamos hay que eliminar todos los estacionamientos. La propuesta primero es cuántos cajones hay, cuánto cuestan, y es así como queremos la ciudad. Te doy un ejemplo muy sencillo. La delegación Cuauhtémoc, en la zona de la colonia Juárez, todo lo que es Reforma, esta parte que es el corazón de la ciudad, más de 9,500 cajones de estacionamiento. ¿Es mucho o es poco? Para la demanda es mucho. Muchos de ellos luego no se llenan. También es cierto que puede haber algunos horarios en los que también induzcas a que la gente llegue en automóvil a una zona donde tienes Metrobús, donde tienes metro, donde tienes una serie de alternativas. Es la red más grande de Ecobici. Entonces, es contradictorio cuando hablamos de que queremos políticas públicas para hacer ciudades más compactas, más densas, desarrollos orientados al transporte público. Y por otro lado, forzamos a quien va a comprar un departamento o una casa, una vivienda o poner un negocio, que quiera o no, que lo necesite o no, invierta en cajones de estacionamiento, porque hoy la ley así lo establece. Es decir, correcto, por cada metro cuadrado de construcción, tú tienes que tener un cierto número de cajones de estacionamientos. ¿Cuánto cuesta un cajón de estacionamiento? Algunos sabemos, nos hemos puesto a pensar, más o menos. Tú ya tienes por ahí una idea. 15,000 pesos. Pues no. Construir el cajón de estacionamiento, nada más construirlo te cuesta alrededor de 170,000 pesos. Yo pensé que la renta... Y no estamos hablando del suelo, no estamos hablando del terreno, estamos hablando de la construcción de que necesita el cajón de estacionamiento. Porque también se paga predial, ¿no? También pagas predial, pero también tienes que darle pues un mantenimiento, ¿no? Y también lo que te cuesta es uso de suelo y más que nada lo que te cuesta no utilizarlo para otra cosa. Claro. ¿No? En una vivienda, por ejemplo, de interés social, donde tú a lo mejor tienes 40 o 60 metros de construcción, pues ya que te metan un cajón de estacionamiento, estás hablando de la tercera parte adicional, que podrías tener otra recámara, o que podrías tener una sala más grande, o que podrías tener un espacio para los niños, y que hoy lo destinas, pues tengas o no tengas coche, que sea una plancha de cemento que está ahí, ¿no? Y que entonces hace que la gente que quiere venir a vivir al centro de la ciudad le sea más caro. ¿Por qué? Porque tienes que pagar no solamente por el espacio para vivir, tienes que pagar también por el espacio destinado al auto, tengas o no tengas auto, te muevas en transporte público o te muevas caminando, da igual, ¿no? A eso súmale la gasolina, la tenencia, el costo por derechos. Es decir, tener un auto cada vez se vuelve más costoso y pareciera que no nos damos cuenta, ¿no? Y pareciera que vamos contrario a las políticas que se hacen en otros países, donde es al revés, donde lo que están haciendo es establecer máximos de cajones de estacionamiento, por ejemplo en Londres, en otros lugares como París o Ottawa, donde dicen, ok, no vamos a establecer máximos, pero no vamos a establecer mínimos. Entonces va un poco también a temas de demanda, porque claro, el mercado es mucho más sabio que nosotros hasta en este tema de las leyes, ¿no, Héctor? ¿Cuántos cajones se necesitan? Ni siquiera nos importa la demanda, ni siquiera nos importa la ubicación, no nos importa si está cerca del transporte, nos importa que se tenga que cumplir con una legislación que hoy nos está afectando a todos, porque incluso en un centro comercial, si el inversionista, si el desarrollador tuvo que meterle más lana a la construcción, pues lo va a pagar el locatario y lo vas a pagar tú en lo que estás consumiendo en ese centro comercial, aunque hayas llegado en Metrobús. Una muestra más de cómo es que la misma sociedad, ya sin echarle la culpa concretamente a alguien, pues le estamos destinando recursos, con todo lo que esto conlleva, al automóvil. Exactamente. Al automóvil. Exactamente, ¿no? Y que tú tengas este tema, porque, bueno, obviamente conforme va creciendo el tamaño de la casa, pues es también un poco desproporcionado lo que puedes poner en un
en un desarrollo habitacional lo que tienes que destinar de metros a un cajón de estacionamiento. Pero bueno, a lo mejor hay quien dice, yo quiero tener 5 coches y quiero tener 5 cajones de estacionamientos para visitas y los paga. Pero cuando tú vas a las personas más vulnerables, a las que menos tienen, y los estás forzando a que paguen 175,000 pesos de una vivienda que a lo mejor cuesta 300,000, pues es más de la mitad lo que están pagando por un espacio que no sirve para nada. Bien, ahí está el tema de los estacionamientos. Danos más datos de este premio. El día de hoy se lanzó la convocatoria, la lanzan el IMCO y el ITDP, hicieron un jurado multidisciplinario y se premian 2 categorías, estudiantes y profesionistas. Bien. ¿Y de qué se trató? De agarrar estacionamientos que hoy existen en esta zona, en este polígono de Reforma, y decir en qué los convertirías tú. Hay proyectos de huertos urbanos, hay proyectos de centros culturales, hay proyectos de vivienda muy interesante, hay proyectos de vivienda destinada a gente de bajos recursos. Vivienda hacer vivienda donde hoy hay un estacionamiento. Bien. Ok, estaremos pendientes de esto. ¿Hay por ahí alguno que incluye algún bar? Claro, bueno, pues eso es un espacio que se puede hacer cualquiera. Comerciales y además espacios multidisciplinarios. Bien. Y el reto es que sea sustentable. Ya me callo. Cambiamos de tema. Cambiamos de tema porque si no nos va a dar la vida. Maite, ¿por qué se desató una controversia o poca claridad en la información en relación a los temas de hoy no circula? Del hoy no circula. Todo es otra vez el tema del OBD, ¿no? Que es, entonces, si recordarás, lo habíamos platicado aquí, los autos anteriores al 2006 son los que no tienen este sistema. Sí. En realidad, se supone que todos los automóviles que son posteriores al 2006, que hoy ya son pues con 11 años de antigüedad, ya lo tienen. Entonces, se presentó un amparo y por ahí se ganó un amparo de un auto que no tiene el OBD, pero que no tiene una gran emisión de contaminantes, y entonces resulta pues, que le pueden dar el holograma 0 en lugar del holograma 1. Pero yo creo que ese no es el fondo, Héctor. Y yo creo que aquí habría que revisar qué es lo que estamos evaluando y cómo lo estamos haciendo. Cuando otra vez vemos el programa del Hoy no circula como un proyecto aislado, donde solamente es para castigar al automovilista, pues vuelven a pasar este tipo de cosas. ¿Qué emisiones de contaminantes se miden? Que es a lo mejor lo que este auto no está emitiendo, pero eso no quiere decir que son los únicos. Hay muchas más emisiones de contaminantes que se producen que no se miden porque no tenemos la capacidad de medirlo. Si todavía no tenemos homologados los verificentros en la megalópolis, va para un año. O sea, creo que el gran tema es que no hemos sabido comunicarle al usuario del auto y a la sociedad en general que no se trata de un proyecto de castigarte si tienes un coche, sino debería de ser parte de un proyecto integral para desincentivar el uso del automóvil, y donde también tengamos conciencia que un auto que tiene 11 años de antigüedad, que no tiene, porque en este caso también estás hablando de si tiene los catalizadores, si tiene una serie, no es un día de verano no hace primavera. ¿Cómo va este dicho? Una flor no hace primavera. O sea, que un coche no contamine no quiere decir que todos los coches que no tienen el OBD y que tienen 11 años de antigüedad están en las mismas condiciones mecánicas y que van a pasar y que no van a contaminar. Y que esto esté incidiendo en la cantidad de muertes y de enfermedades que tenemos por afectaciones respiratorias, porque tenemos una muy mala calidad del aire en esta ciudad. Hay que asomarnos hoy a la ventana. Hoy tenemos una mala calidad del aire, habría que ver en cuánto estamos, pero ya viene, ya voy a venir aquí al Financiero todos los días. Digo, para dar el reporte, ¿no? Por un tema de contingencia ambiental. Claro, es que en la contingencia me inventan más. Bueno, ese es el punto y de ahí radica esta controversia y por qué pues forma parte de la información principal en distintos lugares. Maite. Y 2 pendientes, diría yo, para cerrar, ¿no? Nuevamente, no hemos hecho la tarea de hacer un programa integral de desincentivar el uso del transporte público y de la mano con la inversión en desincentivar el uso del coche y de la mano con la inversión en transporte público. Y 2, falta de comunicación. Seguimos a muchos meses y la gente sigue teniendo dudas de cómo es la verificación que hay que cumplir, que hay que hacer, criterios, etcétera. Muy bien, Maite, vamos rompiendo récord de audiencia y de tiempo de contenido en este espacio con 2 temas fundamentales. Maite, ¿dónde te consulta? Con muchísimo gusto, @CMovilidad, @MaiteRamosG y @CoparmexMX en el Twitter, en el Facebook Live de Héctor y en Periscope. Gracias, Maite. Gracias. Hasta la próxima.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González, informó que el número de quejas por tortura se cuadruplicó en el último año al pasar de 50 a 216 casos que actualmente son atendidos por el organismo nacional. Tan solo en enero se recibieron otras 18 denuncias. Luego de participar en la mesa de análisis sobre seguridad y derechos humanos en México, el Ombudsman Nacional lamentó que este tipo de violaciones a los derechos humanos persiste en el país e informó que el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura de la Comisión será fortalecido. El Carnaval de Río de Janeiro